Buenos días, Buenos días. ahora amigos, compañeros, pensionados, los que están acá acompañando un momento de las públicas, lo que crece, que te conviene la identidad, Ah, sí, de requisitos, el retirado. retiramos. Tenemos como objetivo esta reunión darles pues alguna información de todas las preguntas que van a tener con respecto a lo que va a pasar con las personas que hicieron reclamación y que en Plaza Pública de Medellín les va a pagar o les pagó el cálculo actual. Entonces, son muchas preguntas porque la relación con el sistema de seguridad social no es fácil. Es por pensiones, entidad pública, pero da distintas respuestas muchas veces. Entonces, las respuestas que da afectan el monto de la pensión o el derecho de los repartidos. Entonces, la idea es que ustedes tengan preparadas las preguntas. Yo voy a hacer una corta presentación de algo que consistirá en el tema de la liquidación de la pensión, qué problemas hay, qué problemas pueden presentarse. Que hay que hablar de varias dudas, porque inclusive hay otras que se hable sobre las casas pagaron las comunidades de 100% a solicitaba que la casa de pago al gimnasio. Hago el pequeño recorderis que del 2020 yo soy solicitante de estos programas judiciales contra el Pública en Medellín. Todos los procesos hasta ahora los gané, muchos procesos, no les voy a decir cuántos. Esos procesos inicialmente me generaron una amistad con algunos abogados de acá de la empresa, pero ya eso se solucionó, estamos como buenos amigos en este momento porque ellos cambiaron la postura. La situación con empresas públicas inicialmente fue de no aceptar la reclamación, o sea, no reconocer que hubo un error, no reconocer el pago de las cotizaciones a la pensión. Y esa demanda se llevó contra EPM y contra Colpensiones. Y Colpensiones, sin tener nada que hacer, es de los que más patalea para no reliquear lo que sea. Entonces, el procedimiento administrativo, al respecto, la doctora Alejandra, ella es parte del equipo de trabajo. Nos está acompañando para los trámites que vamos a hacer. El procedimiento administrativo en reliqueando la pensión ante Colpensiones, el régimen de firma media con prestación definida. Al final les doy como el espacio para que yo logre avanzar rápidamente y tenga las bien presente que no lo olvide. ¿Por qué es procedimiento administrativo el tema de hoy? Porque es que usted ya no tiene que hacer demanda judicial. Se ganó esa etapa. Ya usted no tiene que, los que presentaron reclamación ante las públicas con el formato del fondo de la asociación de pensionados, esas personas que están enlistadas van a recibir el pago del cálculo actual sin haber demanda judicial. O sea, se ganaron la mitad del camino, la mitad del tiempo. Ahora lo que sigue entonces es la parte segunda, que es el trámite administrativo, el procedimiento administrativo de reliquidación de la pensión. Porque es para el régimen de prima media con prestación de vida, porque no aplica para las personas que están en los fondos privados. Los fondos privados, por la ley 100, tuvieron una favorabilidad inexplicable, sin justificación, sobre los del régimen de prima media. Los del régimen de prima media son los que administran el fondo público, que administró el seguro social y ahora con pensiones. Este procedimiento tiene varias etapas. El proceso judicial, que eso ya no hay, en este momento no hay. Segundo, pago de colpensiones del cálculo, pago a colpensiones del cálculo actuarial. Ese es lo que usted le va a llegar de las personas que son los que 50 que pagaron, le va a llegar la constancia de la planilla Z de pago del cálculo actuarial. Y también, para hacer la reliquidación de la pensión hay que solicitar el ingreso base de liquidación salud. Ya le voy a indicar cada cosa para qué. Segundo, pago pago por pensiones del cálculo actuarial. El cálculo actuarial no es cualquier peso, es mucha plata.
aquí ha pasado cálculo actuales de más de 10 millones de pesos en una sola persona. O sea que el esfuerzo que esta entidad está haciendo el PN por darnos esta satisfacción a todos los pensionados es un gran logro para todos nosotros, para la estabilidad familiar, para la estabilidad personal, mejoramiento económico. Entonces, hay que hacer la pausa en ese sentido y reconocer que las públicas de Medellín están actuando coherentemente con sus pensionados, devolviéndole a sus pensionados lo que vendría a ser. Tercero, solicitud escrita de liquidación de Colpensiones. Después de que ustedes tengan los documentos, van a presentar una reclamación escrita a Colpensiones. Esa reclamación escrita le sugerimos nosotros que tengan asesoría jurídica. La puede presentar sin necesidad de abogado. Simplemente la puede presentar verbal o por escrito. Lo verbal es que ustedes llegan a Colpensiones, a la oficina de Colpensiones, le llenan un formato y lo ponen de todas maneras a escribir cualquier asunto que le reliquien. Pero, conociendo a Colpensiones y por la experiencia personal, hoy les va a contar enseguida casos que han ocurrido. Colpensiones es una entidad no poco confiable en cuanto a la aplicación de las normas, pues tiene criterios muy objetivos para reliquear la pensión. Luego siguen, después de que ya han presentado esa solicitud de reliquiación de la pensión, Colpensiones, en la etapa 4 debe actualizar la historia laboral. Ese es el primer paso que hay, actualización de la historia laboral. Sin la actualización de la historia laboral, no puede tener un pensionado una reliquiación. ¿Por qué? Porque a usted le van a actualizar las semanas que le faltaron y se las van a colocar en los espacios hasta el momento que usted terminó. Para hacer una liquidación de la pensión, o sea, se llama el ingreso base de liquidación. Ese cálculo que hay que volver a hacer otra vez y ahí donde resulta que la pensión se debe mejorar y el retroactivo también. No es seguro que todos tengan un buen complemento pensional o que todos tengan un buen retroactivo. Si es seguro que lo van a tener, pero las sumas o las cantidades que cada uno reciba depende de los salarios que tenía, el cargo que ocupaba aquí en la entidad, cuánto tiempo les daban las cotizaciones. Tenemos la quinta revisión jurídica de la historia laboral actualizada. Después de que Colpensiones actualiza la historia laboral, hay que hacer algo inmediato. Y es que ustedes tienen que ir a Colpensiones a actualizar el correo electrónico. Si ya lo tienen, y pueden bajar desde la página de Colpensiones, sea electrónica, toda la información que hay, ustedes ganan mucho. ¿Por qué? Porque ahí está información de pagos, cuánto les deducen, inclusive información para la declaración laboral. Pero en la sede electrónica bajan la historia laboral. Y entonces, inmediatamente, EPM hace el pago, ustedes empiezan a revisar la historia laboral de Colpensiones. Y si esa historia laboral ya tiene el tiempo que se suben las cotizaciones de EPM, es el momento de hacer la revisión. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo Colpensiones va a ingresar el IBM. Empresas Públicas de Medellín hace un reporte del IBM. Entonces, a ustedes les entregan la información del IBS Salud. ¿Por qué salud? Porque el decreto estableció que las cotizaciones de pensiones, salud y riesgos laborales sean iguales. Como ustedes ese periodo ya no cotizaron pensión, el referente sabe cuánto es el IBS. IBS quiere decir ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización mensual que se reporta a la entidad de seguridad social para el pago de las cotizaciones, tanto por parte del empleado como del trabajador. Es lo que la persona tenga fácil. Ahí no entran primas. Es no solamente el salario y si trabajó te impuesta, compensatorios, pero nada de primas. Entonces, subite por favor, Aleja. Esta es una información que mandó el PM para solicitar el pago del cálculo actuarial. Hazlo, por favor. Entonces, mira, ustedes pueden observar que acá, mes a mes, el PM empieza a reportar cuál fue el ingreso base de cotización. Seguile, por favor. Mire que este señor tenía ingresos muy altos, por ejemplo, acá, 12 millones. Seguile. 9 millones, 11 millones, 12, 14 millones, 12. Esta fue la información que se mandó, que EPM mandó a Colpensiones y que a ustedes le den el soporte a cada uno en la misma relación. Y ves esa luz. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando ya llega la historia laboral actualizada, el abogado o la persona que les quiera ayudar a ustedes mismos se lo pueden hacer.
tienen que hacer este comparativo. Acá, cómo quedó la historia laboral actualizada y cómo fueron los reportes de los salarios de empresas públicas de Medellín. Pero resulta que miren, 8 millones, 7 y miren cómo lo pasó por pensiones. Seguí bajando por pensiones. Miren el reporte de por pensiones. 6 millones, miren los de él. Aquí hay uno de 12, lo pasó por 6. Siga. Seguí bajando por ahora. 11 millones, 12, 7 millones. ¿Cómo le llegó la pensión a este señor? Rebajada absolutamente. Y una pelea jurídica con ellos porque después de que notificaron la resolución, se interpusieron los recursos y Colpensiones agotó un mecanismo que se llama silencio administrativo, o sea, no respondió nada en 2 meses. Entonces tocó colocar tutela para que contestara y el juez le obligó a Colpensiones a contestar y contestó diciendo que ellos estaban facultados para liquidar la cíclica. Saliéndose de lo que ordena el artículo 21 de la ley 100, que dice que es con el IBC mensual del trabajador que se debe hacer la liquidación de la pensión. Y después se tuvo que enfrentar un incidente de desacato en contra de Colpensiones. Se ganó la tutela, Colpensiones tampoco contestó. Y se hizo el desacato a la cárcel. Entonces el juez le dijo al presidente de Colpensiones, contesten o ordenamos el arresto. Entonces contestaron. Pero miren la diferencia. La diferencia a favor de él está en 142 millones. O sea que 142 millones no estuvieron en cuenta. Entonces, cerrada y seguimos con la presentación, Aleja, por favor. Entonces, mire, el primer tropiezo que hay es que actualicen la historia laboral. Ustedes no tienen por qué saber eso, que la historia laboral hay que revisarla, cómo quedó, si quedó bien o no. Entonces ahí requiere un ojo que revise uno por uno. Otras veces Colpensiones, hay que decirlo, eso no es la regla de Colpensiones. Colpensiones muchas veces coloca valores muy bajitos y por ahí coloca otros valores altos. Pero hacer la sumatoria da muy poquita la diferencia en contra del trabajador o muy poquita a favor del trabajador. Pero cuando la diferencia es tan alta, se sabe con seguridad que la pensión va a salir más liquidada y el retroactivo menos. Este señor recibió 10 millones de retroactivo, cuando él esperaba más de 50 millones. Pasarle la... Bueno, vamos en la sexta, vamos a la 7, presentación de... bueno, entonces en la sexta, cuando llegue la historia laboral, se elabora una proyección de la pensión. O sea, se debe hacer una proyección de la pensión con el IBC, es una tablita. Abrí el otro Excel, devolvamos otra vez para que abramos el otro Excel. Miremos esta liquidación que se hace. Cuando estamos hablando de hacerle un seguimiento técnico y jurídico al proceso de reliquidación. Y Colpensiones cuando sabe que el asunto lo está manejando alguien que sí sabe y que manda derechos de petición y que les dice cómo van las cosas, ellos también saben que hasta lo marcan en la página diciendo cuántos derechos de petición ha presentado. Yo figuro con más de 40 reclamaciones. Es un chorrero así largo, una flecha. Entonces, miren, subilo por favor, Aleja. Tenemos cómo se hace la tabla. La tabla se hace generalmente los últimos 10 años. ¿Cuándo aplica toda la vida laboral? Cuando la persona tenga más de 250 semanas cotizadas, sea del régimen de transición, y que toda la historia laboral, o sea, los años anteriores sean superiores a los últimos 10. Eso es muy raro. Tiene que ser que la persona fue gerente y tuvo unos salarios muy altos para hacer la reliquidación de toda la vida laboral. Este es de los últimos 10. La persona le cesaron en el 2013, se corren 10 años hacia atrás. 2013 fue el momento de salida de la empresa. Hasta ahí estuvo vinculado con la entidad. Sin cotizar, estuvo 2 años o 3 años, pero hay que llevarlo a 10 años. Entonces, el IBC o salario, dilo bajando por favor, Alejandro, son 214 semanas. Sí, total son 3.600 semanas, 514, subí por favor, Alejandro, un poquito más. Ahí. Total días, 3.600 días. Total semanas, 514. 10 años.
hacemos el cálculo, toda la sumatoria de todos los salarios, se le aplica la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje de la pensión. A la mayoría no le aplica el mejoramiento de la tasa de reemplazo. O sea, el 75%, el 90% o el 80%, lo que tengan. Generalmente no le aplica. Para subir la tasa de reemplazo tiene que cambiar de normatividad que le aplicaron o cumplir con un cierto tope de semanas, por ejemplo, como los hombres, 1800. En el caso de las mujeres y los hombres, cumpliendo con unos requisitos legales de ser de régimen de transición. Y las mujeres tener 55 al momento de la pensión, el hombre 60 al momento de la pensión, se puede pedir el 90% también. Eso hay que analizar al principio de la presentación de la reclamación para decirles a ellos, vea, esta persona tiene derecho a esto, para que por favor le hagan la reliquiación teniendo en cuenta 5 días al año más, si es que faltan días. Bueno, entonces acá le aplicamos la tasa de reemplazo, el 75%. Pensión reconocida, se coloca el valor de la pensión que se reconoció. Y esta es la nueva liquidación con las nuevas semanas, 3.500.000. A eso le aplicamos el 75%, ya está aplicado el 75% acá. Y bajarla un poco más, por favor. Y luego nos vamos a actualizarlo año a año, hasta este año, año 25. Entonces se viene con esta misma tabla, cuánto fue lo que la mesada inicial, cuánto fue la que dio con la nueva liquidación. Se aplica el IPC, se hace la diferencia entre la inicial y la actualizada, la que debe pagarse, y da un valor de retroactivo. En este caso le dio a este señor 128 millones. Entonces, esta tabla es una garantía para decirle al pensionado más o menos cuánto le va a llegar de pensión. Más o menos espere tanto de incremento. Eso es más o menos, generalmente es más alto. Entonces, conocía esta presentación de derechos de petición, solicitud de reliquidación. Pásalo por la 7, cuando ya ustedes tienen que presentar una solicitud escrita de reliquidación pensional. Así tiene que decir el asunto. Solicitud de reliquidación pensional. Esa solicitud de reliquidación pensional establece un término legal, hay una ley que establece un término máximo de 6 meses para pagar, no para reliquidar. Porque en la ley 100 hay un artículo que establece 4 meses para entregar la pensión, para otorgar la pensión. Por eso algunas personas cobraban mora, porque pasaba un año o 2 sin hacer la liquidación, la gente cobraba mora por eso. En este caso, como ya no es liquidación sino reliquidación, la ley dice que son 6 meses. 6 meses para que ellos paguen, para que entreguen la resolución y paguen. Entonces hay que empezar a contabilizar ese término. ¿Para qué? En caso de que al presentar ese derecho de petición de solicitud de reliquidación han pasado 6 meses o se ha actualizado mal la historia laboral, en ese caso hay que presentar derechos de petición. Si no corrigen, tutela. Pero supongamos que quedó bien la historia laboral, bien actualizada. Entonces presentan la solicitud de reliquidación pensional. Y con el sticker colocado en la primera página para que tengan en cuenta la fecha exacta en que empieza a correr los términos de 6 meses. Con el sticker puedo llevar una copia, porque la persona va a verbalmente y hace cualquier cosa ahí y puede que le entreguen el sticker. Por eso debe ser algo formal, algo formalizado, un escrito que ustedes lo hagan, lo elaboren bien elaborado o se lo elaboren abogado. Tenemos la etapa 8, la expedición de la resolución. Ahí el momento final. Ya con la expedición de la resolución sabemos cuánto en 2 meses más o menos nos van a pagar un retroactivo. Estas reclamaciones por ley deben pagar retroactivo, por ley. Pero Colpensiones tiene varios problemas, varios conceptos. Ellos tienen una área jurídica que está por encima de la Constitución. Ellos dicen cosas que están por encima de los derechos legales. Por ejemplo, las sumas que tienen que pagar las indexadas. Y ellos dicen que no pagan eso indexado. O sea, que es posible que a ninguno de ustedes le paguen la indexación. ¿Qué es la indexación al momento del pago? Si indexan, por ejemplo, si reconocen el retroactivo, son 3 años atrás desde la fecha que ustedes radiquen la reclamación. 3 años atrás, ¿para qué?
para reconocer el monto nuevo de la pensión. Eso se llama interrumpir la prescripción. Cuando uno presenta una reclamación, interrumpe la prescripción para presentar demandas. ¿Por cuánto tiempo lo interrumpe? 3 años hacia atrás y 3 años hacia adelante. Entonces, si usted presenta la reclamación, la nueva resolución debe llegar con retroactivo, de 3 años. Como le digo, eso, si no llega, eso está para pelearlo con ellos. Porque por ley está establecido así, 3 años. Esa resolución se revisa jurídicamente que esté bien en cuanto al monto, el retroactivo, y esa resolución dice que son ustedes los que reciben el pago. Así le den poder a un abogado, los abogados no pueden recibir la plata de ustedes. Esa plata la recibe directamente el pensionado y se la paga Colpensiones directamente a la cuenta de pensión que está pagando. Entonces, la resolución salió bien, se le dice al pensionado, en el caso pues de los procesos que yo manejo. Digo, no, todo este trámite lo hago con los procesos judiciales que hasta el momento estoy llevando, ya estoy terminando la mayoría. Entonces le avisa al pensionado, no, la resolución quedó bien. Pero resulta, y ustedes se van a asustar, de que una entidad como Colpensiones niegue derechos laborales ordenados por jueces y por tribunales. Por jueces y por tribunales. Entonces yo digo, Colpensiones se rige por el derecho de la Caimán, de Necoclí, yo no sé de dónde pues, pero no es el derecho colombiano. Vea, por ejemplo, una persona que le ganó el proceso, no le pagaron el retroactivo. A una persona que ganó el proceso judicial en primera y en el tribunal, le contestaron que no tenía derecho a la pensión. A otra persona que presentó, que ganó con el proceso contra EPM y EPM pagó las cotizaciones, le dijeron que ya había presentado otro proceso antes, que por lo tanto había cosa juzgada. ¿Y cuál proceso presentó antes? Ojo con eso, porque le pueden salir a ustedes que hubo cosa juzgada, porque muchos de acá demandaron la liquidación con el último año. ¿Sí? ¿Y cuándo es cosa juzgada? Cuando se demandan 2 asuntos con los mismos hechos y las mismas pretensiones o peticiones. Eso es cosa juzgada. Si yo demando un asunto por cualquier cosa y luego demando ese mismo asunto por otro asunto diferente, eso no es cosa juzgada. Pero para Colpensiones, el hecho de haber demandado en el año 2016, 2015, cuando llegó la resolución, hay 10 días para interponer recursos, no más, 10 días. Y en 10 días ya no se puede recoger información. Por ejemplo, no, cosa juzgada, aquí figura en el sistema que tuvo un proceso judicial en el 2016, por lo mismo, por reclamación pensional, no dicen nada más. Por lo tanto, negamos la pensión. 10 días. Entonces, resulta que eso está en un juzgado. Entonces, presentamos un derecho de petición a ese juzgado. Y el juzgado dijo, no, aquí no tenemos un archivo porque eso era cuando no estaba digitalizado. Eso eran documentos en papel y está en el archivo central. Vamos a escribir. A los 4 días volvemos a mandar la carta. ¿Dónde ya tienen el archivo? No, respondieron que es que no tienen personal y que es que tienen mucho y que no. Entonces, ahí mismo, rápido, tutela, rápido. Y el juez captó el tiempo. Inmediatamente le dijo al juez de donde estaba el proceso, digo, en 48 horas entréguele el proceso digitalizado a este señor. Entonces nos entregaron el proceso digitalizado. Faltando un día para los 10 días del recurso, logramos adjuntarle todos los documentos a Colpensiones de ese archivo. Y era un proceso que la persona hizo por la mora en el pago de la pensión, no por las cotizaciones. Entonces no era cosa juzgada y ahí mismo le pagaron al señor. Le dieron su plata. Pero hubo que presentar recursos de reposición, no se presentó recurso de reposición, pagaron, sí. Entonces con el otro compañero que le negaron la pensión con sentencia de primera y segunda instancia y le llegó la sorpresa de que le dijeron que no porque no tenía derecho, entonces nos quedamos en la misma, otra vez tutela. Entonces el juez de tutela, mira, aquí hay 2 sentencias a favor de este señor, por favor reliquien la pensión. Ahí mismo reliquidaron. Eso generó que 3 casos de sentencias, la Asociación de Pensionados presentaron una reclamación ante la Procuraduría. La Procuraduría hace poco dio traslado de esa reclamación, de esa queja, ante la Contraloría de Bogotá. Sí, la Contraloría de Bogotá. Nosotros nos quedamos fue a la Procuraduría. Sí, no la Contraloría. Y ellos trasladaron a Bogotá, a la Procuraduría de Bogotá. Entonces, si una entidad oficial como Colpensiones
maneja la platica a nosotros de cualquier forma y los derechos de nosotros de cualquier forma, entonces el asunto no es nada fácil. Ahora va a hacer un pequeño recorrido. Mire, hechos relevantes de empresas públicas. Ingreso al ICS. Ahorita que nosotros estemos afiliados al ICS, los que entramos por allá en el 70, afiliados al ICS, y después nos retiraron. ¿Por qué? Porque el EPM iba a crear su propio fondo pensional. Y así lo hizo. Pero llegó la ley 100 del 93. Entonces le dijo a todas estas entidades estatales, todo el mundo se viene para acá, público y privado. La ley 100, que para nosotros entró en el año 95, junio del 95, para el sector público, el sector territorial, estableció nuevas normas, nuevas formas de liquidar la pensión. Pero ¿qué pasó? Que se quedó un lapso de tiempo sin cotizar. Lo pagaron por un bono pensional, porque así lo estableció la ley. Pero ese lapso sin cotizar afectó las pensiones de las personas porque la mayoría de EPM que había entrado desde 70 o 80, había salido con seguridad con más de 1.800 semanas cotizadas. Y eso le daría la posibilidad del 80%. Entonces ahí fue el primer impacto en la pensión de cada uno de nosotros. Cuando estuvimos en el Seguro Social y cuando nos sacaron del seguro y cuando nos volvieron a ingresar a la ley 100. Y ahí la ley 100 trajo una normita que es el régimen de transición que favorece a todas las personas que en el momento de entrar a la ley 100 en el sector territorial cumplían con requisitos de edad o semanas de cotización. Digamos. EPM cesó las cotizaciones, ¿cuándo? En el 2002. ¿Por qué? Resulta que Iván Correa Calderón, el gerente Iván Correa Calderón, sacó una circular, 1197. Esa circular la trabajó Control Interno, hicieron consultas en la Contraloría, hicieron consultas en el Seguro Social, si podían cesar las cotizaciones de todo el personal que había cumplido con los requisitos legales, pero solamente los que están afiliados al ICS, no a los fondos privados. Entonces, el concepto en ese momento fue que sí, que podía cesar cotizaciones. Y sacaron la circular 1197 diciendo que a partir de ese momento, como a mitad de año más o menos del 2002, ya a ninguna persona que cumplía con los requisitos de edad y tiempo de servicio le sacaban un peso y EPM tampoco pagaba por él. El tema de la cesación de cotizaciones se basó en empresas públicas por el artículo 3 de la ley 100, que establece que el empleador sí puede cesar cotizaciones. Pero resulta que ese artículo de la ley 100 es completo, tiene varias cosas. Una partecita dice que sí puede, pero otra dice que tanto el trabajador como el empleador podían continuar cotizando voluntariamente. Bueno, seguite, Aleja, por favor. Y seguite, por favor. En todo caso, estos artículos de la ley 100 establecían una diferencia entre el régimen público y el régimen privado, favoreciendo el régimen privado. Los del régimen privado podían seguir cotizando, aunque cumplían con los requisitos legales, hasta la edad de 60 años para mujeres y 62 para los hombres. Seguile. Bueno, EPM se basó básicamente en ese artículo del 692. O sea, EPM cesó con argumentos legales. EPM no cesó las cotizaciones porque quiso. Tenía argumentos legales. Un argumento fue el 692, y el 692 decía, como decía la carta de cesación, no obstante haber cumplido los requisitos para la pensión, el afiliado podrá continuar cotizando a su cargo. O sea, el 100%. Aquellas personas que pagaron las cotizaciones, el 100%, esas personas, en mi opinión jurídica, no pueden reclamar los dineros pagados, como si fuera un pago por lo no debido y para empresas públicas un requerimiento sin causa. O el aprovechamiento del error ajeno, también porque hubo un error. ¿Por qué? Porque eso ya prescribió. A este momento, a esta fecha prescribió. Y cuando las personas cesaron cotización hasta 2016, todavía no había jurisprudencia que reconociera el derecho que hay actualmente de pago de esas cotizaciones omisas. Sigamos. Seguile, Aleja. ¿Cuándo cambió la postura de empresas públicas? Con la sentencia C-529 de la Corte Constitucional de 2010. Y esa Corte dijo que tanto el empleador como el trabajador podían seguir cotizando. Eso fue en el 2010. No obstante, empresas públicas siguió cesando cotizaciones hasta 2016. O sea, si EPM hubiese analizado a profundidad ese decreto, esa ley, ese
jurisprudencia, esa sentencia, ellos en los alegatos que dieron en el tribunal, pues decían que también otras partes le favorecía a ellos, que había como esa duda. Luego salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el 2020. Y en el 2020 la Corte Suprema de Justicia dijo que el empleador no podía cesar cotizaciones sin el consentimiento del trabajador y de manera unilateral, como lo hizo Empresas Públicas de Medellín. Resulta que después de esa sentencia, a EPM la condenaron más o menos como en 14 sentencias en la Corte Suprema, donde las costas allá son entre 5 y 14 millones de pesos. Entonces, EPM en el Comité de Conciliación sacó un acta y dijo, bueno, vamos a mirar si eso se está perdiendo, pues que vamos a seguir litigando. Ahí estamos llenándole los bolsillos de plata a los abogados. Entonces sacaron un acta de conciliación en el cual le dan facultades a los abogados. Y se presentó la reclamación del Fondo de Empleados, toda la gente presentó la reclamación. Y luego vino este año la segunda acta de conciliación que dijo, no hay que pagar. No se puede seguir acumulando esa. Por ejemplo, el caso de una señora que trabajó en la Secretaría General. Y el cálculo actuarial de ella era de 1.150 millones. Cuando llegó ese voucher o ese recibo de pago a EPM, aquí dijeron, no, pues ¿cómo vamos a pagar la plata? Ustedes están equivocados. ¿Qué es ese platal tan impresionante? Colpensión se quedó calladito. Y al mes mandó otro cupón diciendo que tenían que pagar 1.250 millones. O sea, en un solo mes se acumuló 100 millones de pesos. Entonces, acá hicieron los cálculos financieros y todo. Digo, no, eso hay que pagar y paremos eso. Cuando ustedes aceptaron con el contrato de transacción que EPM paga, quiere decir que ustedes liberaron a empresas públicas de futuras demandas por ese tema. Ya nadie puede ir ante un juez a decir, mira, es que me liquidaron mal, es que me pagaron menos, es que no, ya como quedó, EPM paga de acuerdo a lo que diga Colpensión. EPM, por ahí hay un correo que decía que nos negáramos a recibir el cálculo actuarial. Es que el cálculo actuarial lo hace Colpensiones, no EPM. EPM lo que hace es pagar lo que Colpensiones le diga. Vea, este señor ganaba estos salarios por estos tantos años. Dígame cuánto tengo que pagarle. Y eso lo pagan por la plataforma de la empresa y otras veces cuando no pueden lo hacen manualmente. Entonces, llegamos al punto en que ustedes están. Pasemos, por favor, Alejandro. Pasamos a la etapa 1, entonces ya no existe etapa 2, lo vuelvo a recordar. Es la pago al Colpensiones que debe ser revisado. Sigamos, por favor. Etapa 3, solicitud escrita de reliquidación. Tienen 6 meses y lo ideal es que lo hagan por escrito. Etapa 4, actualización de la historia laboral, que lo hace Colpensiones, más o menos en unos 2 meses. Inmediatamente está actualizada, es importantísimo la revisión de esa historia laboral, cómo quedó, como le mostré ahora. Etapa 5, revisión de la historia laboral corregida, comparar mes a mes el periodo MISU y hacer el cálculo del IBC. Dale, Alejandro, por favor. Proyección de la tabla de liquidación de los últimos 10 años para mirar cuánto es el incremento pensional y cuánto es el retroactivo, que más o menos debe llegar. 7, presentación de derechos de petición. Como eso es un término de 6 meses, generalmente uno puede mandar un derecho de petición, preguntar el estado o el avance del trámite administrativo. Eso se puede hacer por la página o se puede llevarlo físicamente a Colpensiones. Pero pasados 6 meses se manda una solicitud de pago. Eso lo he hecho yo con muchas personas. Se manda la solicitud de pago por escrito. Colpensiones queda callado, no dice nada, entonces tutela. ¿Por qué? Porque la norma dice que tienen que pagar en 6 meses. Entonces ellos arrancan, eso hay que mirarlo con mucho detalle. ¿Cuándo no es conveniente hacer la reclamación y esperar mejor? Cuando al mirar la historia laboral existen dudas o todavía no se ha corregido la historia laboral. Si presionamos por el pago, nos reliquidan de cualquier forma. Entonces, no todas las veces ni en todos los casos se manda el derecho de petición. Hay que esperar si hay una solicitud de corrección de historia laboral y si hay tutelas para que la corrijan. Entonces, mejor esperar que corrijan la historia laboral antes de presionar para que paguen. Cuando se presenta la tutela, no contestan, se presenta incidente de desacato para que contesten y entregan la resolución.
Cuando ellos entreguen la resolución, hay que revisar que no hayan modificado los derechos de ustedes. A muchas personas le han dicho, no, ustedes pueden presentar la reclamación, pero puede que les salga mal la liquidación. Eso es falso. Falso de toda falsedad. La Constitución dice que la pensión son derechos adquiridos. Derechos adquiridos no pueden ser modificados unilateralmente, sino por el consentimiento o vía judicial, cuando se han utilizado documentos falsos. Entonces a nadie le pueden rebajar la pensión. Pero como ustedes la solicitaron que les reliquidaran la pensión, la carta tiene que decir que en el evento de que la pensión sea menor a la que tiene actualmente, no modifiquen la pensión. Eso hay que decirlo en la carta de reclamación, al principio. Porque puede ser, ustedes piden reliquidación. Resulta que muchas personas aquí en EPM trabajaron en partes operativas. La parte operativa, por ejemplo, yo sé de energía. Allá los operadores de energía trabajan 12 por 24, y lo mismo que los tanqueros. EPM, para mejorar su eficacia en la prestación de servicio, sistematizó todos esos puestos de trabajo. Entonces las personas que trabajan 12 por 24, que tenían salarios casi en esa época de profesional A, tenían la prima, prestaciones, cesantías, todo eso era altísimo por tanto tiempo de trabajo nocturno, recargos, festivos, todo eso. De un momento a otro empezó a trabajar de día, o sea, con el 50% del salario, podía decirse. Y a algunas personas hasta los afectó mentalmente eso. ¿Por qué? Porque tenían deuda, ya no tenían la calidad de vida antes como operadores. Entonces siguieron trabajando en empresas públicas 3, 4, 5 años. Ese grupo de personas hoy no pueden reclamar. ¿Por qué? Porque si le hacen la reliquidación de la pensión con los últimos 10 años, se les baja la pensión. Entonces Colpensiones, ni loco, pues ni bobo, pues ahí mismo le dice, vea, le dio menos, qué pena. Entonces le toca a la persona volver a hacer un proceso judicial para lograr que la pensión le quede al menos como estaba antes. Esa resolución que reconoce la pensión y que debe reconocer el retroactivo, como les conté, hubo un caso que no reconoció el retroactivo y que con seguridad no van a reconocer la indexación. La indexación sí la reconocen con la misma tabla, pero ¿qué es la indexación al momento del pago? Que el día que les van a pagar tienen que actualizar toda la suma, porque eso está establecido por ley. La indexación es un principio de equidad para que la persona reciba el dinero actualizado al momento del pago, por causa del impacto inflacionario en el dinero. No es lo mismo un retroactivo de 3 años que lo actualizan, año 18, 19, 20, y al momento del pago quedó las sumas quedaron iguales. Con seguridad que con Colpensiones va a pasar eso. Entonces hay que pelear a Colpensiones eso en los recursos. Presentado la resolución, si no reconocieron esa indexación, entonces hay que presentar recurso de reposición, apelación. Es importante presentar, estar presente o estar pendiente, más que presente, pendiente de cómo se presentan esos recursos de apelación y reposición, porque a la persona le pueden modificar derechos que ya tiene. Por ejemplo, la mesada 14. La mesada 14 no la pueden quitar a una persona que ya la tiene, pero Colpensiones pueden su reliquidación hacer, nos equivocamos, ¿ves? Fue un error de nosotros. Si dicen que es un error, entonces corrijan, ¿cierto? Pero hay veces no dicen eso. Entonces, ¿cómo hace Colpensiones la reliquidación? Está ahí en esa resolución. Bien o mal, hay que revisar la profundidad. Ellos no dan casi información. Esas resoluciones uno ni la entiende. Mira, mucha gente la confunde. En la resolución dice 1.850 semanas laboradas. Entonces dice la persona, me llama mi doctor, vea, Oscar, yo tengo más de 1.800. Entonces, mira a ver si podemos llevar eso a pedir que nos lleven al 80%. Resulta que son semanas laboradas, no cotizadas. Cuando ustedes quieran saber si tienen derecho al 80%, vayan a la historia laboral. La historia laboral dice cuántas semanas tiene la persona cotizadas. No son las laboradas, porque la ley 100 no estableció el 80% para las 1.800 laborales, sino cotizadas. Entonces, si se pidió inicialmente que se tuviera en cuenta también si había incremento de la semana hasta 1.800 y mejorar la tasa de retorno al 80%, entonces hay que mirar que la resolución sí lo diga. Si no, hay que presentar recursos, cancelan eso.
porfa, Alejo, gracias. Entonces, llegar a la resolución es muy importante, hacerle una revisión a fondo para que no se modifiquen los derechos que hay, para que la persona le lleguen sus reconocimientos que está esperando. Y si Colpensiones niega la pensión, la niega por cualquier argumento, hay que empezar un proceso judicial. Ahí en ese momento, después de la resolución, presentar ante los jueces laborales una demanda. Y si, por ejemplo, en los casos que tienen sentencia, y como el caso del compañero que le liquidaron mal la pensión, ahí hay que presentar un proceso ejecutivo, no un proceso ordinario. Entonces, pásalo, por favor. Mira, aquí está la queja que se presentó a la Procuraduría por parte del presidente de la asociación. Pásalo. Se explicó los casos en los cuales se han afectado los derechos de la persona. Y dale a lo otro. Y acabamos. Entonces, si tienen algunas preguntas, pues aprovechemos para que las resolvamos. Espérate, le dejamos los turnos, sí. 1, 2 y 3, sí. Buenos días. Yo cumplí en el año 2000, cumplí los 20 de servicio oficial y por el tiempo de edad y las modificaciones me tuve que quedar hasta el 2012. En el 2012 ya cumplí las dos, el número de semanas y la edad. Me fue negada mi pensión. En el 2014 volví, hice el ingreso de la solicitud a Colpensiones, me fue negada y mediante los 10 días de reposición me fue reconocida la pensión y empezaron a hacerme el pago en julio 1 del 2018. Esa es como una inquietud y me sale la resolución ley 33 del 85. O sea que usted se quedó ¿cuánto tiempo sin cotizar? 10 años, más de 10 años. Porque 2002. Hasta el 2016. Pero es que la cesación de cotización fue en el 2002. No. Bueno, pero 2002. yo continué haciendo los aportes por el tiempo. Yo continué haciendo aportes hasta el 2016. ¿Se siguió pagando el 100% de las cotizaciones? Sí. Pero me hacían la retención obligatoria, ¿no es cierto? Me dejaron de hacer la retención en el 2016 y mediante acción de tutela me reconocen, me hicieron reconocimiento en julio del 2018. O sea, yo hice aporte hasta el 2016. Perdón. Bueno. Bueno, usted hizo los aportes y usted dice que la que está mal en este momento. Sí, yo tengo más de como 1.900 semanas. 1.900 semanas sí, cotizadas. Cotizadas. ¿Sí mira la historia laboral? Tengo la historia laboral. Acá no la tengo, pero sí la tengo. Y también yo cumplí, si era por la ley 33 del 97, yo cumplí en el 2000. O antes del 2000. Si tiene más de 1.800, fue laboradas, cotizadas, no laboradas. Sí, porque si hacemos cuenta el año 84, yo ingresé a la empresa al 2016. Pero acuerde que en el 84 hasta el 95 no cotizamos. ¿Del cuál? 84. No, yo hasta diciembre del 86 hice aportes. Eso, y hasta el y 95. Hubo una suspensión hasta 1995, el 30. Eso no es semanas cotizadas. No son semanas cotizadas, no. Pero se reconoce un bono pensional. Sí, sí, de acuerdo. Pero no influye para pedir, por ejemplo, 80, lo que yo decía ahora, tiene que ser 1.800 semanas cotizadas. Sí, la supero eso. Pero usted miró en la historia laboral dice que tienen 1.800. En la historia laboral, sí supero las 1.800. Entonces tiene derecho a reclamar el 80%. Sí, entonces me sale la resolución con el 75%, ley 33 del 85. Sí, puede reclamar esa mejora pensional. El compañero acá. Buenas tardes, Oscar. ¿En qué se fundamenta
la ley que a nosotros nos deben de liquidar es no sobre los últimos 10 años, sino sobre el último salario promedio. ¿En qué ley se fundamenta eso? Los ¿Y a últimos quién le die- aplica? Los últimos 10 años, No de los promedio de los últimos 10 años, sino del último año bueno. y en qué escenario y a Sí. quién le aplicaría. lo que pasa es que, mira, la liquidación con el último año fue una decisión que tomó el Consejo de Estado en el año 2010 para los empleados públicos. Pero resulta que después el Consejo de Estado dijo a aquellos trabajadores oficiales que cuando entró la ley de seguridad social, cuando lo ingresaron a la ley de seguridad social, eran empleados públicos, les aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado, así sean trabajadores oficiales. Entonces se demandó, muchas personas demandaron la liquidación con el último año, con el argumento que tenía en ese momento el Consejo de Estado, de que la ley 33 es muy clara en decir que el ingreso base de cotización, el ingreso base de liquidación se hace con lo devengado en el último año. Y la ley 100 dice que es con los últimos 10 años. Entonces se dividió la jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia dijo que no, eran los 10 últimos años. La Corte Constitucional dijo que no, los últimos 10 años. Y el Consejo de Estado era el único que decía que la pensión se liquidaba con los últimos 10. Pero en el 2016 todos esos procesos se pararon y no volvieron, inclusive administrativamente, ninguna reclamación se atendía frente a ese tema. Y en el 18 fallaron en contra ya una decisión, revocaron la jurisprudencia y dijeron que se acogían a la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, dijo el Consejo de Estado. Entonces, esa jurisprudencia de los últimos 10 años no aplica. Aplicaría, por ejemplo, para las personas que se pensionaron, que fueron jubilados por la empresa, ley sexta del 45. Esas personas se jubilaron antes de la ley 100. Les aplicaba la liquidación con el último año, con todos los factores salariales. Pero después de que nos llegaron a la ley 100, la jurisprudencia dijo que no. ¿Cómo hicieron para cambiar el concepto del Consejo de Estado? Eso fue muy fácil. A varios magistrados del Tribunal Superior de Bogotá les iniciaron proceso penal porque estaban desobedeciendo a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional. Entonces ya dije, los magistrados del Consejo de Estado dijeron, no, este tema ya es penal. Entonces revoquemos nuestra jurisprudencia y para atrás todas las demandas. En EPM creo que se perdieron 160 demandas de personas que demandaron eso. Ese asunto es importante tenerlo en cuenta cuando hagan esa reclamación, que no salgan que eso es cosa juzgada. O sea, que tiene dos procesos, entonces por lo tanto no le pagan. No, porque son cosas distintas. Son asuntos pensionales diferentes. El que levantó la mano para que tercero, hacia Adriano. Listo, primero que todo, que si es posible que nos envíen esta presentación para uno mirarla y estudiarla un poquito más, porque Sí, lo cogí a uno la asociación. como de sorpresa, Sí. y para poder digerir todo eso tan difícil. Ah, bueno. Sí. Y segundo, ¿cómo es la relación? Pues simplemente por claridad. Nosotros, algunos, yo por lo menos estoy relacionado con los abogados del amigo José Bernardo. ¿Eso cómo rima con esto? ¿Eso no juega? ¿O bueno. que uno vaya a estar metiendo Siquiera, ahí las patas de Adriano, algo? siquiera tocar este tema porque... Y espérame, hago la dale. otra pregunta. Dale, Listo, dale. yo soy de los que demandé por los últimos 10 años y me negaron eso. ¿Por los últimos 10 años o por el La último año? liquidación, para la liquidación de la pensión. Me dijeron, Con no, el usted- último año. Sí, con el último año, no, usted tiene derecho. Pero eso es Pero pongo un caso, alguien igual que yo, en las mismas condiciones, con el mismo abogado, le dijeron sí, usted se le paga. Así funcionó la jurisprudencia, pero como le digo, hasta el 16. El 16 todos fueron archivados. Bueno, eso es un punto importante con respecto a esto. Ahorita que yo les voy a decir sinceramente, un proceso judicial, normalmente un abogado normalmente lo trabaja entre el 25 o el 35%. En la ley no establece topes para las gestiones judiciales de los abogados. Tampoco unos topes exagerados o abusivos se permiten en Colombia. Un amigo que estaba en Estados Unidos tuvo un accidente y bueno, lo recogieron, una señora persiguió el carro que le cogió las placas y él se fue para la casa tranquilo. A los días llegaron unos abogados y le dijeron, señor, nosotros le queremos llevar el proceso del accidente, pero usted no tiene que dar un solo peso en hacer nada, pero a usted le pagamos el 20%.
ellos se quedan con el 80% en Estados Unidos. Entonces, y allá las cosas muy distintas, los abogados tienen cronómetros para hablar por minutos, pues cuentan el tiempo, cuánto tiempo le dedican cobran por eso. Pero los abogados aquí en Colombia normalmente, las tarifas de abogados están establecidas en la asociación de la máxima asociación de pensionados, de abogados, no pensionados, abogados de Colombia, sacan unas tarifas. Las tarifas no son obligatorias ni legales, son como para el mercado, ¿cierto? Son muy altas. Pero los abogados pueden trabajar de acuerdo con la persona y el caso, cuánto se puede demorar, qué dificultad puede tener, entre el 25 y 35%. Ya un 40% me parece exagerado. Pero un trámite administrativo que les van a cobrar la misma tarifa de un proceso judicial, eso no está bien. Pues lo digo yo sinceramente, se lo digo a ustedes con toda sinceridad. Diría yo que un trámite administrativo ante Colpensiones que no es con audiencias, no es con una contraparte, no son varios años de pelea jurídica contra otra parte que se opone a que se modifique algo. Esto es a más tardar, debe ser un año, a más tardar un año. Es un trámite que diría yo, que máximo si ustedes quieren pagarle una seguridad jurídica a un abogado, 10%. 10%. Y este es un trámite administrativo. Ese es un trámite administrativo, netamente administrativo. Entonces, ¿qué más? Javier, ¿qué más sigue Sí, yo solamente tengo una inquietud y es con respecto al tema de las personas que están en transición. Porque es que una cosa es el 80%, pero yo creo que me estoy hablando de duro. Una cosa es el 80% para las personas que cotizaron X número de semanas, pero otras para los que quedaron en transición, que normalmente se paga es el 90%, o estoy equivocada. No, vea, el régimen de transición, que fue mal interpretado y mal aplicado, porque como le digo a la mayoría de nosotros, nos sacaron antes de los 60 años. Si nos hubieran sacado después de los 60 y con 1.250 semanas diciendo de régimen de transición, nos aplicarían el 90 a los hombres. Las mujeres son más favorecidas, porque fueron pensionadas con 55 años. Y la norma que establece el 90%, que es el acuerdo 049 del 90, decreto 758, ese decreto aplica para las mujeres con 55 años y 500 semanas cotizadas. Y el 90% le sube cuando tienen más de 1.250 semanas. Entonces, el régimen de transición debe ser aplicado con el principio de favorabilidad. Eso hay que decirle a Colpensiones en la reclamación. Que aplique el principio de favorabilidad. ¿Qué es más favorable para la persona? ¿Qué norma aplica que le puede mejorar mejor, le puede salir mejor la pensión? Entonces, el régimen de transición fue mal interpretado y por la fuerza nos aplicaron un régimen, ley 33. Pero resulta que estaba el acuerdo 049. Inclusive la misma ley 100 decía, la persona que quiera que le apliquen la ley 100 íntegramente puede acogerse a la ley 100. Y también le favorecía muchas veces. Entonces, para cada uno de nosotros no hubo un estudio por parte de la empresa, ni nosotros lo hicimos. Yo en esa época trabajaba en asuntos financieros y no había prácticamente lo que de la universidad. Lo que sabía de la universidad que prácticamente es nada de seguridad social. Y también me tocó empezar a estudiar cuando salí con la pensión así de esa manera como nos liquidaron. Y ahí empecé a ver la cantidad de errores que se cometieron, la cantidad de falencias. No fue un estudio serio y profundo de cada persona, sino que eso fue masivo. Es más, imagínense que Empresas Públicas mandó la novedad R de retiro de cada persona que les cesaban las cotizaciones. En la historia laboral, la casilla 43 está R de retiro. Eso quiere decir que EPM le decía a Colpensiones o al Seguro Social, esta persona ya no trabaja con EPM. Y resulta que cuando lo fueron a ingresar a nómina, Colpensiones miró, este está retirado desde hace 2 años, entonces paguémosle retroactivo. Le pagaron retroactivo a mucha gente en Empresas Públicas de Medellín y Colpensiones, ahí se retroactivo, muchas veces no lo recuperó. Inclusive embargó pensiones, no lo podía embargar, pero embargó pensiones para que pagara a las personas. Pero pasaron 5 años, después de 5 años ya no podían cobrar. O sea que tenemos personas en EPM que recibieron el salario. Colpensiones le pagó el retroactivo y creo que están reclamando las semanas que no les pagaron. Pero yo tengo otra inquietud con respecto y es, ¿qué aplica para una negación administrativa por parte de Colpensiones? Porque cuando es jurídico usted puede hacer pues como todos los recursos que aplican, pero cuando es un requerimiento administrativo, ¿qué recurso aplica? No, Colpensiones tiene reposición apelación.
Ah, también, independiente que sea una reclamación administrativa. Sí, reponió la apelación. Sí, Quiero decirle otra cosa, también andan diciendo que a nosotros nos retiraron, aplicaron la ley sin consultarnos. también. Y entonces que eso hay otro litigio porque no preguntaron nuestra voluntad, y ese es un proceso que está viciado de origen. Los abogados también, es que el tema de pensiones ha sido muy discutido. Mire, decía una señora en una conferencia que yo asistí, pues yo no le dije que yo era abogado, y ella le preguntó a alguien, doctor, ¿usted es abogado? Y yo, no, yo no soy abogado, ¿por qué? No, porque está hablando de temas jurídicos. No, yo trabajé mucho tiempo en el Seguro Social y conozco muy bien la Seguridad Social y hice una especialización. Pero es que no hay problema, la ley está ahí, la ley sino aplicarla. Y resulta que la ley no está ahí ni hay que aplicarla, la ley hay que interpretarla. ¿Y quién la interpreta? Los jueces. Es la interpretación jurídica, los jueces la que determina todo. Entonces, este tema de seguridad social tiene muchas cosas. Por ejemplo, un decreto decía en el 95 que la persona tenía que dar el consentimiento. Si pasaba o no pasaba la ley 100. ¿A quién le preguntaron en el PM si quería pasar o no a la ley 100? A nadie. Nos pasaron así de una, automáticamente. Y otra discusión que hay es que el gerente, creo que fue el apellido Posada, no sé, Carlos Posada, Que fue gerente luego de la muerte de Ocasio. ese señor retiró el personal del IX. Entonces, mire, primero que todo nos afectó porque para hoy tendríamos muchas semanas cotizadas. Y segundo, se dice que era gerente y no tenía la facultad para hacer eso. Entonces, temas pensionales hay muchos. Ustedes, yo les doy el consejo que cuando escuchen un tema de discusión jurídica para una demanda, no se tiren de una con los abogados. No les quiero quitar el trabajo a mis colegas, ¿cierto? Pues, de ninguna forma. No, sino que ustedes se asesoren bien que tantas probabilidades hay de que eso funcione, de que eso sí dé resultados. Por ejemplo, la demanda de cotizaciones, cuando mucha gente me llamaba, le decía, no, yo no le garantizo que se gana, pero tiene altas probabilidades de que sí se gane. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de la Corte Suprema de Justicia. Hoy muchas demandas no tienen respaldo de la Corte y han ido a la Corte y han perdido ya. Entonces tienen que seguir los abogados, esos abogados que litigan en la Corte Suprema son abogados muy duchos y muy insistentes y logran cambios en el análisis y en la interpretación de las normas. ¿Qué más preguntas? Bueno, la última. O sea, la reforma que está sacando el gobierno ahora que aprobaron no influye para una demanda de estas. Bueno, mire, hoy tenemos un nuevo sistema que pasó a la Corte, al Congreso, ya lo aprobaron, tiene que regresar a la Corte Constitucional para que la Corte defina si acepta o no acepta esa modificación. Claro que la van a aceptar porque eso es un debate que se dio y ya aprobó. Entonces, la nueva ley de seguridad social de pensiones va a entrar y va a cambiar muchas cosas. Con respecto a normas que nos puedan favorecer, no nos aplica porque la ley es hacia el futuro, exceptuando que la misma ley diga que se aplica para asuntos anteriores, retroactivos, sí. Siempre la ley es hacia el futuro, entonces no nos aplica. Pero resulta que, miren, tengan en cuenta una cosa, señores y señoras. Por favor, aterricemos que en esta vida no nos vamos a quedar vivos toda la vida. Aterricemos que nosotros no vamos a quedar vivos toda la vida. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque la pensión se puede sustituir en el cónyuge, menores de edad que están estudiando o hijos discapacitados. Eso es una realidad. Pues la pensión se puede sustituir y la nueva ley dice que se va a sustituir con el 80% de lo que venga el pensionado. O sea que el que reciba la pensión por la nueva ley va a recibir el 80% de lo que recibía su cónyuge o la que tenía la pensión, la persona que tenía la pensión. 80, eso es ilegal. Eso es ilegal, eso hay que demandarlo. ¿Por qué? Porque es que la pensión es un derecho adquirido, ya eso no lo pueden modificar. Eso lo pueden modificar a partir de la ley a los que se pensionen hacia el futuro, pero nosotros no. Entonces hay muchas cosas que están en esa ley que nos pueden desfavorecer. Y lo que... ¿Ah? ¿Cómo? Y que no demandables. Demandables, claro, totalmente, porque violan el principio de la Constitución que dice que los derechos adquiridos no se pueden modificar sino por otra ley. Y esa ley no está diciendo, dice que modifica el 80% de la pensión, pero está desfavoreciendo al pensionado. Eso va en contra de los derechos del pensionado, los derechos adquiridos. Para finalizar,
Yo quiero cerrar la charla con ustedes y quiero que le demos un abrazo muy grande a Empresas Públicas de Medellín, porque nos mejoró la pensión, porque ya no tienen que pagar abogado, porque eso va a significar para todos nosotros una mejora de nosotros y nuestras familias. Démosle un aplauso a Empresas Públicas de Medellín en este momento.